Hola, vamos a trabajar con el puente H, incluyendo un botón de paro general. El esquema es el siguiente. Queremos tener un circuito donde cumpla la función de un puente H para controlar la dirección de un motor de corriente directa y que podamos alternar el giro. Para lograrlo, vamos a hacer uso de el botón S1, que va a propiciar que gire en una dirección, el botón S2, que va a propiciar que gire en la dirección opuesta. Estos dos interruptores son normalmente abiertos y se va a quedar cuando yo presiono S1, ¿sí? Inmediatamente que lo suelto se libera, pero se va a quedar activo el pulso para que el motor esté girando. Presiono S2, se deshabilita la salida que había activado S1 y va a permanecer activa la salida que va a permitir que el motor gire en la dirección opuesta. Eh, y de ahí se van a quedar clavados los estados y vamos a tener un interruptor S3 que va a ser mi paro general. Vamos a ponerle aquí de que esto es para que gire el motor en una dirección. Este es para que gire en la dirección opuesta. Y S3 va a ser mi botón de paro. Mis salidas, pues vamos a suponer que es una salida X1 que va a permitir que el motor gire en una dirección y una salida X2 que va a permitir que gire en la dirección opuesta. Bien, para resolverlo, pues necesitamos nuestro diagrama de escalera, que tenemos dos líneas. Por ejemplo, para mi primera salida, para X1, yo requiero, bueno, voy a trabajar con el esquema de enclavamiento. El esquema de enclavamiento, en términos generales, ¿qué es lo que necesita? El esquema de enclavamiento requiere que tengamos un interruptor, habitualmente normalmente abierto, que va a ser el que me active a mi salida que yo requiero, en este caso X1. Necesito, perdón, vamos a cambiar aquí la nomenclatura para que no se me confundan. Ahora sí. Perdón, tengo mis dos líneas. Y necesito el contacto que me va a permitir activar a mi salida. A su vez, debo tener el contacto que me va a desactivar esa salida, que es un normalmente cerrado, y tengo mi salida que voy a activar. Necesito poner en una función OR un contacto que me permita retener el valor de la salida, para lo cual me voy a apoyar en verificar el estado de mi actuador. Muy bien. Es decir, X1 es una salida, pero a su vez yo tengo que verificar en qué estado se encuentra para retroalimentarlo a mi sistema y que me permita retener el valor. Por lo que para este enclavamiento, para el caso de X1,
que está aquí. Este es X1. Quiero activar X1. Para activar X1, yo requiero presionar S1. Para desactivar X1, yo requiero presionar S2. ¿De acuerdo? Y quien me va a ayudar a retener el estado, o sea, es decir, para que se quede activo X1, pues es preguntar por el estado de X1 en esta función OR. Bien. Ese es el esquema para activar X1. Vamos a repetir el esquema para X2, porque también necesito que se quede enclavado. Ahora, yo necesito que al presionar S2 se active X2 y se desactive X1, por lo que el esquema me queda similar al anterior. Necesito hacer un enclavamiento. Pongo un nuevo segmento en donde establecemos que se va a activar mi salida X2 con S2. La voy a desactivar con S1. Debe estar desactiva S1. Y con eso yo voy a lograr que quede activada X2. ¿Quién me va a ayudar a retener el valor? Necesito que esa salida se permanezca clavada. Pues verificamos el estado en el que se encuentra X2. Y es el valor que me va a permitir hacer el enclavamiento. Ahora, vamos a hacer aquí todavía una modificación. ¿Por qué? Porque nos falta incluir S3. ¿Qué es lo que va a hacer S3? S3 nos va a desconectar tanto X1 como X2. Por lo que la condición para que se me detenga en este momento, así como está mi esquema, solo estamos diciendo que se va a desconectar X1 y X2 cuando yo presione S2 o S1, pero también se va a desconectar si yo presiono S3, por lo que para acabar con este enclavamiento, para decir que ya este enclavamiento va a dejar de funcionar, pues resulta que son dos condiciones las que se tienen que cumplir, ¿no? O sea, con las que se puede desactivar la variable X1 y la variable X2. Puede ser con S2 o puede ser con S1. Para desactivar siempre se van a quedar en función AND con esta OR, con esta OR, con esta OR. La parte que va a desactivar siempre debe estar en función AND con esa OR en un enclavamiento. Por lo que vamos a borrar aquí. Y aquí vamos a poner mi contacto. Aquí va a estar en normalmente cerrado. S3. ¿Estamos? Forzosamente tiene que estar S3 sin presionar para que pueda activarse X1. En el momento que se presione S3, se va a desconectar el circuito. ¿Estamos? Modificamos el siguiente segmento que está aquí abajo. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. Y sería con un contacto normalmente cerrado. Muy bien. Por lo que nos queda que mientras no se presione S3, va a estar conduciendo, o sea, con las condiciones de S1 y S2, va a funcionar sin ningún problema X2. Lo mismo para X1. Mientras no se haya presionado S3, va a estar funcionando con la lógica de S1 y S2, la salida X1. Al momento que presiono S3,
Cualquiera de las dos salidas que estén activas, X1 o X2, la que esté activa, pues se van a desactivar nuestras salidas. Muy bien, vamos a pasarlo a FluidSim, a mi diagrama de contactos. Muy bien. Tenemos un diagrama nuevo. Les recuerdo que aquí en archivo, en tamaño del dibujo, ustedes pueden elegir en qué formato van a trabajar, si en vertical o el formato horizontal. Es importante que vean que los límites de la hoja son el recuadro rojo y que para poder simular el circuito que vayan a armar, pues debe estar dentro del área de trabajo. El tamaño del papel lo pueden definir aquí, ¿sí? De tal manera que se aseguren que va a caber su circuito. Entonces, les repito, archivo, tamaño del dibujo, para que definan si van a trabajar en formato vertical o horizontal. Y además las dimensiones de alto y ancho de ese papel, de esa área de trabajo. Ok. Empezamos. Componentes eléctricos. Requerimos en primera instancia la alimentación, el voltaje. Colocamos nuestros 24 voltios. Colocamos nuestros 0 voltios. Ya tenemos la energía. Y vamos a colocar S1, S2, así como S3. Cerramos la alimentación, ya no lo vamos a utilizar. Nos vamos a interruptores. En interruptores tomamos los accionados manualmente y lo agregamos. En este caso es un pulsador. Recuerden que nada más vamos a dar el pulso, dejamos de presionar y se vuelve otra vez normalmente abierto. Solamente se cierra cuando yo presiono. Al momento que lo suelta, vuelve a su posición el interruptor de normalmente abierto. Hagamos 1, 2 y 3. Muy bien. Ahora, cuando yo presione estos interruptores, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es cuando yo presiono los interruptores es que voy a energizar 3 relevadores. Uno que está aquí en la zona de relés. ¿Sí? Dentro de componentes eléctricos, en relés, ahí tengo yo mis relevadores, que es la primera opción para esta versión de FluidSim. Coloco 1, coloco 2 y coloco 3 relevadores. Cuando yo presione cada uno de esos interruptores, lo que voy a estar energizando son estas bobinas de estos relevadores. Estos relevadores pues tienen sus contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados, cada relevador. En un momento vamos a vincularlos. Entonces, vamos a ponerlo por acá abajo. Vamos a conectarlos. Ya quedaron, los mandamos a 0 volts. Y los mandamos a 24.
Ya están. Ya están las bobinas. Vamos a ponerle sus marcas. Le damos doble clic al primer interruptor. Ese corresponde a S1. En este caso yo lo estoy tomando como mayúsculas. S2. Le damos doble clic a este otro interruptor. Y tenemos S3. Las bobinas, también les vamos a dar nombres. Se va a llamar K1. La siguiente bobina se va a llamar K2. Y la siguiente bobina se va a llamar K3. Requerimos dos lámparas. Cerramos aquí la parte de relevadores. Nos vamos a sensores e instrumentos de medida. Tomamos lo que es indicador luminoso. Colocamos un par de indicadores luminosos. Muy bien. De los indicadores luminosos, pues necesitamos mandarlo a tierra. Estas ya son mis salidas. Pero debemos recordar que tenemos que monitorear estas salidas. Vamos a poner, damos doble clic y vamos a decir que vamos a activar una en rosa y la otra que se va a activar en verde. Para que tengamos dos colorcitos y se puede ver cuando se activa una, cuando se activa otra. Pero necesitamos verificar en qué estado se encuentran las lámparas X1 y X2. Tenemos que saber cuándo están activas y cuándo están inactivas. Por lo que nos vamos a ayudar de otro par de relevadores. Ponerlo aquí. Copiamos, pegamos y vamos a poner el otro aquí. Van a estar en paralelo porque necesitamos verificar en qué estado se encuentran las salidas, activas o inactivas. Por lo que a esos relevadores le vamos a llamar, uno va a ser X1 y el otro va a ser X2. Ahora no tenemos que hacer ya la lógica de contactos. Eso es lo que sigue. Elaborar la lógica de contactos. Por lo que nos regresamos a nuestro esquema a nuestro diagrama de escalera. Para recordar que necesitamos poner un contacto que me va a activar a la salida, en este caso para mi primer segmento para X1, es S1 el que me va a activar la salida, quedan en serie en una función AND con los elementos que me van a desactivar esa salida, que van a ser S2 o S3, cualquiera de los dos, ¿sí? Esos quedan en función AND. De ahí se conecta ya lo que es nuestra salida, que ya está puesta en nuestro diagrama eléctrico y en FluidSim. Y necesitamos algo que nos ayude para hacer el enclavamiento, que en este caso es el estado de la salida, por lo que utilizamos los contactos de X1. Pues implementamos entonces. Bien, decíamos, cerramos esta parte de relés. Dentro de la sección interruptores,
buscamos los interruptores comunes, en donde tenemos interruptores normalmente abiertos, que dice obturador, normalmente cerrados, que en esta versión de FluidSim dice franqueador, y tenemos la opción de tener los dos contactos visibles, ¿no? En este caso, el normalmente cerrado y el normalmente abierto, que en este caso pues, se llama conmutador. Vamos a utilizarlos como nada más un normalmente abierto. Les decía, armamos el esquema de enclavamiento. ¿Qué se requiere para el esquema de enclavamiento? El interruptor que me va a activar mi salida, ¿sí? En este caso X1. Requiero los interruptores que me van a desactivar la salida o el interruptor que me va a desactivar la salida. Para nuestro caso necesitamos dos porque a X1 lo va a desactivar o S2 o S3. Y requerimos un contacto normalmente abierto que nos va a ayudar a mantener el estado, a tener la retención en la salida, es decir, para que permanezca activa con un simple pulso. Conectamos el interruptor que va a activar X1, lo conectamos en serie con los interruptores que me van a desactivar a X1 y ya estos interruptores pues llegan a la lámpara y requiero el contacto que me va a ayudar a mantener el estado de retención, el que me va a ayudar a tener el enclavamiento. Ahí está. Conecto de una vez la bobina aquí, esta de X1, porque va a estar en paralelo con la lámpara, porque es la que me va a estar monitoreando cómo va. Bien, S1. S1 se me transforma en el contacto normalmente abierto de K1 o en su caso en el contacto normalmente cerrado de K1. Por lo que aquí S1 para nosotros va a ser K1, el contacto normalmente abierto. Es decir, cuando yo presione S1, no significa que voy a activar la lámpara. Estamos activo esta bobina porque yo requiero hacer que los contactos me hagan la lógica del funcionamiento del programa. Bien, por lo que cuando yo presiono S1, lo que pasa es que se cierra el contacto normalmente abierto de K1 y se abre el normalmente cerrado de K1. Muy bien. Por lo que aquí, ¿quién me va a activar a X1? K1. ¿Quién me va a ayudar a que se retenga el estado de mi lámpara? Pues X1. Le damos doble clic en las marcas, le ponemos X1. ¿Quién es el que me va a desactivar a X1? Pues es cuando presione S2, pero yo no voy a poner, le damos doble clic en este normalmente cerrado, pero no voy a poner S2, sino que voy a poner que es el contacto normalmente cerrado K2. ¿Y quién es el otro? Pues el paro general, que es S3. Pero aquí no voy a escribir S3 porque ese es un contacto y el contacto está enfocado únicamente a energizar el relevador K3. ¿Quiénes son los que me van a abrir o cerrar? Pues son los contactos en este caso de K3. Y ya quedó mi enclavamiento. ¿Sí? Al presionar S1, yo activo el contacto normalmente abierto de K1 y es el que me va a permitir arrancar X1. Para que se retenga el estado, porque S1 se regresa, ¿sí? Se abre inmediatamente, lo presiono y se regresa a su posición original, que es normalmente abierto. Yo requiero que se quede energizada la lámpara, ok, por lo que me apoyo en el monitoreo de la salida, en X1, con el contacto de normalmente abierto de X1 y queda una función OR y eso me va a permitir tener el enclavamiento. Cuando yo presione S2, pues se me va a abrir el contacto normalmente cerrado S2 y va a dejar de estar activo X1, o sea, mi lámpara. ¿Sí? En caso de que yo presione S3,
Pues el normalmente cerrado de mi bobina K3, pues se va normalmente abierto y va a dejar de conducir. Ya está mi esquema de enclavamiento. Vamos con la siguiente parte. Esto vamos a hacerlo más para acá, que tengamos espacio. Ya, me quedó. Lo mismo, mi esquema de enclavamiento. Necesito mi contacto normalmente abierto que me permita activar la lámpara X2. Vamos a poner en serie los contactos normalmente cerrados que me permitan desactivar mi estado de enclavamiento. Para nuestro caso son dos porque va a ser S1 o S3 el que me va a desactivar a X2. Y finalmente pongo otro contacto normalmente abierto que es el que me va a ayudar a poner en paralelo con el contacto de S2 para que permanezca el estado activo de esa salida. Hacemos las conexiones. Ok. El contacto de S2 va a 24 voltios. Después quedan en serie con el normalmente cerrado de S1 con el normalmente cerrado de S3 y eso viene en serie con la lámpara. Muy bien, conectamos aquí ya en paralelo mi relevador que me va a estar monitoreando el estado de la lámpara, en este caso X2, y colocamos aquí la función OR que me va a permitir que nuestro estado se quede clavado. Muy bien, asignamos marcas para que la lógica del programa sepa qué contactos son los que va a utilizar. Empezamos con quién me va a activar a X2, a mi lámpara. Pues el contacto normalmente abierto de K2, porque es la bobina que se activa cuando yo presiono S2. ¿Quién me va a permitir mantener el enclavamiento? El contacto normalmente abierto de mi relevador que se llama X2. Aquí yo monitoreo el estado de mi salida. ¿Quién me va a desconectar? Bueno, en primera instancia puede ser si presiono S1, por lo tanto va a ser el contacto normalmente cerrado de K1. ¿Y quién es el otro? Pues el paro general, que es el contacto normalmente cerrado de K3. Listo. Ahí quedó implementado el sistemita, nuestro sistema de control eléctrico. Vamos a ejecutarlo. Le damos play a la simulación y presionamos S1. Resulta que se queda activo S1 y ahí permanece el estado. Le damos S2. Permanece el estado. Me regreso a S1. Permanece el estado. Me regreso a S2. Y necesitamos apagarlo. Presionamos S3. Presionamos S2. Presionamos S1. Y lo apagamos con S3. En este caso, pues ya tenemos nuestro puente H, o sea, en estas salidas ya podremos conectar un motor de corriente directa a 24 voltios en estas terminales, en donde está la lámpara X1 y la lámpara X2, o sea, ya están los plus 24 voltios, sería para un motor de 24 voltios de corriente directa. Y si yo activo S1, lo puedo apagar con S3. Si yo activo S2, lo puedo apagar con S3. Y de ahí puedo estar conmutando sin ningún problema. Y desactivamos con S3. Activo S2, se prende X2. Presiono S1, se activa X1. Presiono S3, se apaga. Si activo S2, se prende X2 y presiono S3, se apaga. Listo. Quedó el puente H funcionando.